voy a presentarles es Matías Hager. Ella es docente internacional de agricultura tropical. Tiene amplia experiencia en diferentes proyectos de desarrollo, empresas del sector privado y las organizaciones no gubernamentales en asuntos relacionados al marketing, cadenas de valor, para la promoción del comercio orgánico y el certificado de productos de diversidad biológica, tanto en Unión Europea, Estados Unidos como países en vías de desarrollo. Actualmente desarrolla y prueba accesos de mercado para unir recursos genéticos utilizados con mercados para la generación de ingresos en productores. Y realiza el análisis cadenas de valor para descubrir problemáticas y entornos que mejoran las estrategias. Bueno, entonces ahora pasamos la palabra a Matías, creo que está listo. Bueno, muy buenos días. ¿Me pueden escuchar todos? Espero que sí. Voy a empezar con la presentación. Muchas gracias, Flavia, por la introducción. Mi nombre es Matías Jager, soy ciudadano alemán. Llevo 3 meses trabajando con Fiat. Y el tema que les quiero presentar es una experiencia que tuve trabajando con otro centro CG que se llama Biodiversity International en los últimos 6 años. Biodiversity International tiene su sede en Roma y tiene diferentes oficinas regionales, y la de América Latina está ubicada aquí en el FIA, también en Cali, Colombia. El tema de mi presentación hoy es una experiencia sobre granos andinos, vida nueva para granos ancestrales, cómo mejoramos ingresos y también la nutrición de comunidades andinas. Son algunas lecciones aprendidas en el marco de un proyecto financiado por el IFAD o por el FIDA, denominado NUS, Neglected and Underutilized Species en inglés, o especies olvidadas y subutilizadas en español. Ya. Como introducción, podemos mirar cuál es el panorama de la pobreza en este momento en América Latina. Tenemos casi 150 millones de personas que sobreviven con menos de $2 al día, y podemos ver aquí la disparidad de los ingresos globales que se miden con el índice Gini, y podemos observar que aquí en América Latina encontramos los índices más altos de disparidad de ingresos, también con enfoques en los Andes, Colombia, Bolivia, Brasil también. Y en esos hotspots de pobreza también encontramos, coinciden con sitios también de desnutrición. Y esas mismas áreas curiosamente coinciden con una diversidad muy alta en especies vegetales, como podemos observar aquí, esas zonas que están marcadas en rojo. La región de las Américas cuenta con un amplio rango de condiciones climáticas y ecogeográficas, y sobre todo los Andes y Mesoamérica son el centro de origen de muchos cultivos. Cuenta con una extraordinaria diversidad genética de cultivos endémicos como maíz, papa, tomate, algodón, yuca, tabaco, frijoles, vainilla, cacao, maní, pepinos, piña, papaya, etc. Pero también vemos una disminución del interés de los donantes para poder desarrollar la diversidad que se encuentra en esos cultivos para generar ingresos y una mejor nutrición para las comunidades andinas. Entonces, lo que les quiero presentar son algunas experiencias, resultados, lecciones aprendidas de un proyecto que ha sido desarrollado
por Biodiversity International, el centro hermano del CIAT, desde el año 2001. Aquí podemos ver un campo de quinoa en Bolivia, que este proyecto se encuentra ahora en su tercera fase, inició en el 2001 y termina con su tercera fase en el 2014. Las áreas del proyecto podemos observar aquí en Perú, por una parte en la región de Puno, cerca del lago Titicaca, y en Bolivia al otro lado del lago Titicaca también con ciertas zonas de intervención, sobre todo en los cultivos de quinoa y cañihua, y para el cultivo de amaranto, el Valle Sagrado de los Incas entre la ciudad del Cusco y Machu Picchu. Las especies que han sido desarrolladas, tratadas en el marco de este proyecto, como ya dije, la quinoa, la cañihua, que es como la hermana pequeña de la quinoa, todavía con unas propiedades todavía más diferenciadas en propiedades de adaptación al cambio climático y nutricionales. Y en esas zonas del Valle Sagrado de los Incas en el Perú y en la zona de Sucre en Bolivia, el cultivo del amaranto. Como observaciones generales, todos esos cultivos andinos tradicionales han sido apreciados en el pasado por su alto valor nutricional, su rusticidad, su buena adaptabilidad a estreses ambientales, versatilidad de uso y un alimento asociado fuertemente a una cultura rica, alimentaria y de tradiciones. Los cultivos ancestrales locales han apreciado a estos cultivos por milenios, pero han sido subutilizados hasta hoy en día, básicamente porque su competitividad económica es pobre en comparación con cultivos básicos que llamamos commodities, como los cereales, trigo, arroz, la falta de variedades mejoradas o prácticas mejoradas de cultivo, por un trabajo altamente laborioso durante el procesamiento y la adición de valor de esos productos por cadenas de mercado desorganizados o no existentes. Y muy importante, por la percepción amplia y errada que tienen como un alimento de los pobres. Ahí vemos algunas fotos de cómo son las prácticas culturales de producción del cultivo post cosecha, que son asociados con una labor muy intensa y por mucha falta de mecanización. Quiero resaltar en esa presentación el cultivo de quinoa, que ha trascendido esa imagen de ser un cultivo de los pobres y se ha vuelto en los últimos años, casi en los últimos 10 años, un cultivo muy popular y muy apreciado internacionalmente. Eso se ha visto en el incremento de los precios, que se han triplicado en los últimos 4 años. La quinoa es el cultivo modelo ancestral de los incas y fue catalogado por la FAO como uno de los cultivos más promisorios para la humanidad. De hecho, es un pseudo cereal y un pariente cercano a la espinaca, no es un cereal. La quinoa ha sido relativamente bien estudiada, hay un buen estado de conservación, éxito. Básicamente en los Andes se usan las semillas, pero en menor proporción las hojas, a pesar de tener un valor nutricional bastante alto. La quinoa es muy importante también con respecto a su adaptabilidad y para enfrentar el cambio climático. El centro de origen, de hecho, es en todos los Andes, desde Colombia hasta el norte de Argentina, desde nivel de mar hasta los 4.500 metros. Soporta un alto rango de temperatura, igual un rango de humedad, y lo que es muy importante es tolera suelos salinos y es una planta con una alta eficiencia hídrica.
requiere bajos insumos para su cultivo y se puede establecer en áreas no aptas para otros cultivos. En el mapa que vemos al lado izquierdo vemos el impacto del cambio climático, la proyección de las zonas aptas y menos aptas de la quinoa en su centro de origen para el año 2050. Entonces vemos ya bastantes cambios en algunas áreas que tienen que ser tenidos en cuenta en la planificación que los países hacen para este cultivo. En los aspectos nutricionales se resalta la composición ideal de aminoácidos, tanto en calidad como en cantidad. Tiene oligoelementos, vitaminas, ácidos linoleicos, amilasas y sobre todo no tiene gluten. La NASA consideró la quinoa como un superalimento para ser utilizado en viajes espaciales de larga duración. Y como ya dije, también las hojas que en este momento no se utilizan tienen un valor nutricional bastante alto. Ahí en la parte izquierda vemos que hay varios colores, muchos colores, en total unos 66 colores de quinoa actualmente, no solamente la quinoa blanca, también existen quinoas amarillas, rojas y negras. Entonces, la intervención de este proyecto se basa en un enfoque altamente participatorio, involucrando diferentes socios organizados en una plataforma multiactoral de diferentes disciplinas e instituciones. Aquí tenemos un ejemplo de los socios en el caso de Bolivia, que fue un laboratorio de análisis y agroindustria. El Instituto de Tecnología de Alimentos, el ITA, con sede en Sucre, unas empresas privadas, por ejemplo, la empresa Sobre la Roca, que se ha especializado en productos de amaranto, un operador agroturístico, La Paz a Pie, con sede en La Paz, la Fundación ProIMPA para toda la coordinación nacional, desarrollo de tecnología, difusión a través de métodos participativos, y Biodiversity Internacional para la coordinación global, la conservación, el marketing y evaluación de impacto. La metodología de intervención que se ha desarrollado e implementado la podemos llamar una metodología con enfoque de cadenas multipropósito, para probar la hipótesis si esas especies olvidadas y subutilizadas pueden ser un instrumento de desarrollo para lograr múltiples propósitos, tanto mejoramiento de ingresos, condiciones de vida y una mejor nutrición. Entonces, lo que proponemos aquí es una intervención holística a lo largo de la cadena, empezando desde la diversidad genética, donde empezamos a rescatar esa diversidad, mapearla, documentar los conocimientos tradicionales y también fortalecer la conservación de germoplasma ex situ e in situ. Siguiendo la cadena, también para la selección de diferentes variedades, las mejores prácticas agrícolas, desarrollo de semilla de alta calidad, en la parte de cosecha y post cosecha, tecnología mejorada, intervenciones también en la parte de agregar valor y marketing, también tecnología mejorada, rescate y desarrollo de nuevos alimentos, nuevas recetas, rescatar recetas antiguas, mejorar los estándares de calidad a nivel nacional. Y en la parte de marketing y comercialización, desarrollo de marcas, plataformas de cooperación, mejorar la comercialización. Y en la parte de los consumidores finales, crear conciencia sobre valores nutricionales tanto en comunidades andinas como en poblaciones urbanas y mejorar el entorno político y la promoción de los productos. Ahora quiero presentarles unos ejemplos de resultados, impacto en cada uno de esos eslabones
de la intervención que se ha realizado en el marco de este proyecto. Empezamos entonces con la parte de conservación ex situ del germoplasma en bancos en Perú, en Bolivia. Se han actualizado estas colecciones de granos andinos en Perú, en Bolivia, a través del mejoramiento de las capacidades de esos bancos, colectas y conservación y ampliación de la diversidad que mantienen. En total se beneficiaron unas 7.000 accesiones mantenidas como conjunto en estas colecciones. Un ejemplo del Perú, del amaranto o quivicha, como se llama el amaranto en el Perú, la colección que se realizó en el Valle Sagrado de los Incas entre los años 2008 y 2010, se coleccionaron y se rescataron 245 accesiones que fueron caracterizadas y sembradas en la estación del INIA del Perú, cerca de la ciudad del Cusco. Un ejemplo aquí del rescate de los saberes tradicionales, unas publicaciones del conocimiento tradicional de la conservación in situ de la agrobiodiversidad, sus características agromorfológicas. Aquí vemos un ejemplo de las comunidades Coromata Media y Santiago de Ocola, en la orilla del lago Titicaca, en la parte boliviana. Como impacto podemos resaltar que ha sido una contribución a la valorización y mejoramiento del uso de granos andinos y la reintroducción de la diversidad que ya se había perdido en sus áreas de origen. Una herramienta también muy importante para el rescate de la diversidad y el conocimiento son las ferias de agrobiodiversidad y ciertos concursos que se han promocionado en eventos donde las comunidades se encuentran, llevan la diversidad que tienen en sus chacras, en sus fincas, y se promueve un intercambio de la misma diversidad y del conocimiento tradicional que existe en esas comunidades. Si seguimos la cadena de valor en la parte ya de disponibilidad de semilla certificada de mejores características y condiciones, por primera vez en Bolivia se liberaron variedades del cultivo de cañihua con sus respectivas hojas o fichas técnicas, promovido por el socio del proyecto de la Fundación Proimpa. También se desarrollaron mejores prácticas agrícolas y semilla mejorada. La producción y distribución de esa semilla mejorada a los agricultores y el desarrollo de métodos y tecnologías mejoradas en densidades de siembra, fertilización orgánica, manejo de plagas y enfermedades. También se hicieron investigación y estudio que no estaba existente, nunca se había hecho en Bolivia. Por ejemplo, el primer estudio en el país sobre plagas y enfermedades en el amaranto y la producción de diferentes manuales que pueden ver aquí, por ejemplo, el manejo y mejoramiento del amaranto y de la cañihua, descriptores para caracterizar morfológicamente a esos cultivos, y aquí en Perú una guía práctica para plagas y enfermedades del cultivo de kiwicha o del amaranto. Si continuamos en la parte ya de la post cosecha, se hicieron estudios de los puntos críticos en los cuales se encontraron pérdidas de post cosecha y se desarrollaron tecnologías innovativas manejables por las comunidades, relativamente sencillas, como podemos ver aquí, unas trilladoras móviles que usan unas zarandas mejoradas a través de las cuales se han podido mejorar o reducir considerablemente esas pérdidas post cosecha en la trilla. El procesamiento de la quinoa después de la cosecha
Aquí vemos unas fotos de las prácticas que se encontraron, que tienen un alto nivel de labor, sobre todo una carga tremenda para las mujeres en el venteo, en el lavado, secado y trillado, que podemos observar aquí, que es todo manual. Se pueden imaginar a alturas de 4.000 metros con un sol inclemente. Entonces, a través del proyecto se han promovido diferentes tecnologías desarrolladas que podemos observar aquí, que pueden ser utilizadas a través de agricultores o sus respectivas asociaciones, ¿no? Y podemos ver otra vez un ejemplo de esas metodologías en las comunidades. Una innovación sencilla también importante en el cultivo de quinoa es la remoción de las saponinas. En los granos de la quinoa se desarrolló una máquina pequeña pero muy eficiente para la desaponificación de la quinoa, que fue introducida en grupos de mujeres, y eso ha incrementado el uso de la misma quinoa también en el consumo en los mismos hogares. También las fichas técnicas que ya están siendo promovidas a través de varias ONGs en Bolivia. Con los bancos de germoplasma y con diferentes empresas privadas se han hecho unas alianzas donde el banco de germoplasma provee las diferentes accesiones a las empresas para probar diferentes aplicaciones de nuevos o platos tradicionales rescatadas, recetas, con el fin de averiguar cuáles son las accesiones o las variedades más apropiadas para diferentes aplicaciones, por ejemplo, panqueques, tawas, buñuelos. Y también el análisis de cómo cambia el valor nutricional de esos productos procesados comparado con la materia prima, y ya qué es lo que encontramos ya en el alimento ya final terminado para el mercado. También un impacto muy importante, el desarrollo de alimentos novedosos y atractivos para niños a base de granos andinos, y la vinculación de esos alimentos a través de programas de alimentación escolar. Tuvimos un programa exitoso en la ciudad de Sucre y Serrano, donde se lograron vincular diferentes nuevos productos desarrollados por empresas bolivianas como barras energéticas, por ejemplo, a través de programas de alimentos escolares, que han generado al año unos ingresos estimados de 3 millones de bolivianos, que son más o menos $500,000 a lo largo de la cadena de Amaranto, como el resultado de la política de alimentación escolar solo en el departamento de Chuquisaca. A través del proyecto también se han explorado diferentes usos, no solamente alimenticios, sino también para usos farmacéuticos, cosméticos. Por ejemplo, vemos aquí la saponina, que normalmente se pierde, pero es un ingrediente muy valioso para cosméticos. Productos antidiabéticos, nutracéuticos. Ahí vemos unas máquinas sencillas para extraer el aceite a la quinoa y al amaranto, que son aceites altamente valorados en cosméticos naturales, como vemos aquí el aceite de amaranto, que ya está siendo comercializado en Europa. Y también existen cada vez más oportunidades para las quinoas de color. Por ejemplo, vemos aquí la quinoa negra. También existen aplicaciones importantes, promisorios, donde se requieren todavía más estudios de la quinoa y del amaranto como colorantes naturales, utilizando la gran diversidad de colores que encontramos en el germoplasma de esos cultivos. Otra iniciativa, otro proyecto público-privado, se hizo una alianza con la cadena de tiendas de café en Bolivia más grande. Tienen varias tiendas en La Paz,
que se llama Alexander Coffey, se establecieron los vínculos entre los agricultores y la tienda y la cadena para que ellos desarrollen nuevos productos a base de esos granos andinos y se lanzaran en diferentes campañas de promoción en la ciudad de La Paz para impactar o llegar a una población ya urbana, consumidores urbanos como estudiantes y otras personas que frecuentan a esas tiendas. Por ejemplo, pueden ver aquí la torta de quinoa, un envuelto de quinoa, ensalada de quinoa, un wrap de amaranto, unas flautas de amaranto, unas magdalenas, y han sido lanzados a través de campañas exitosas y forman todavía hoy parte del menú diario de esa tienda. También se desarrolló un material de promoción para la conciencia pública en general de la diversidad que encontramos en los Andes para lograr una conciencia más amplia en ese sentido entre los consumidores. Otra fuente de ingresos que se puede generar y lo que se ha probado en el marco de ese proyecto es el agroecoturismo, donde la agrobiodiversidad puede generar fuentes adicionales de ingresos para comunidades andinas. Por ejemplo, aquí el caso de la comunidad Santiago de Ocola, que se encuentra en la orilla del lago Titicaca. Ellos desarrollaron una página internet y a través de un operador turístico reciben a diferentes grupos de turistas internacionales. Ya hay una mención en la guía turística importante Lonely Planet. Y también establecieron un museo comunitario donde exponen y exhiben su biodiversidad, que es una atracción adicional para los turistas. A nivel macro, ya en Perú y Bolivia también se trabajaron con diferentes socios las normas técnicas para definir, clasificar los requerimientos internacionales para la comercialización de esos granos andinos con las agencias gubernamentales competentes, por ejemplo, IBNORCA en Bolivia e Indecopi en Perú. Y todos los resultados de estas investigaciones se han generado también en colaboración con muchas universidades en Perú, en Bolivia. En los 10 años, entre el 2001 y 2010, se apoyaron más de 21 tesis de maestría universitarias que han sido sistematizados y que los pueden bajar gratis en los links, en los enlaces que están aquí publicados, y muchos artículos también revisados por pares. Y ya llegamos a las conclusiones y perspectivas. La quinoa y otros granos andinos tienen un alto potencial debido a sus beneficios nutricionales y su versatilidad de uso agrícola para contribuir tanto a la seguridad alimentaria y la reducción de pobreza en varias regiones, sobre todo marginadas del planeta, especialmente en países que tienen una producción de alimentos limitada o donde la población no tiene acceso a fuentes adecuadas de proteína. Si logramos mejoras sustanciales en la tecnología de producción y siguiendo una perspectiva de desarrollo integral, por ejemplo, promover el cultivo orgánico a través de enfoques de comercio justo, los niveles de producción podrían mejorarse y contribuir al mejoramiento de los ingresos de una manera sostenible de las familias cultivadoras de quinoa. Se necesitan mecanismos para compartir y transferir el conocimiento existente, la tecnología y las mejores prácticas para la intensificación sostenible de la producción de quinoa y su expansión a otros países andinos y otros países también fuera de los Andes. En este momento Colombia tiene un gran interés de promocionar la quinoa, ya se está empezando a cultivar, y un intercambio con los países que ya tienen mucho más experiencia, como Bolivia y Perú, podría arrojar grandes beneficios. Para la expansión potencial de la quinoa fuera de los Andes,
que ha sido promovida a través del Año Internacional de la Quinoa, el año pasado por Naciones Unidas, sí es importante revisar el tema de la distribución de los beneficios, respetando el protocolo de Nagoya. Y eso ha sido todo por hoy de parte mía, presentándoles la experiencia de los granos andinos y su gran potencial que tiene para generar ingresos y mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en los países andinos y ojalá también en otras partes marginales fuera de los Andes, en otras partes del mundo. Muchas gracias y estoy dispuesto y atento a sus preguntas. Muchas gracias.